Buenas noches, estimado público, estimados presidentes de las diferentes organizaciones públicas y privadas, estimados y estimadas rectores y rectores de universidades públicas y privadas, estimados empresarios independientes, estimados estudiantes a nivel de pregrado, posgrado y a nivel doctorado, estimados colegas planificadores. Les hablo una vez más el doctor Pastor Raniel desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, profesor titular de la Universidad de Guayana. Tengo el privilegio de grabar en la noche de hoy el video 740, referente a reflexiones gerenciales. Quiero analizar muy ampliamente porque son importantes las reflexiones gerenciales, ya sea en empresas públicas y privadas. Hay que diferenciar las reflexiones gerenciales a las reuniones gerenciales para analizar los logros que obtiene cada gerente de acuerdo a su responsabilidad, de acuerdo a su área. Las reflexiones gerenciales se hace necesario para que cuando se tomen decisiones o para cumplir objetivos y metas, no tomen por sorpresa a la organización en un momento determinado. Porque en el entorno hay mucha incertidumbre que muchas veces desconoce el gerente, que muchas veces el gerente no sabe qué puede pasar mañana en la organización. De manera que esas reflexiones le permiten pensar de una manera más analítica, pensar con ese alto conocimiento cognitivo que ha logrado con la experiencia, con el tiempo en la organización, de meditar cuáles serían los obstáculos que la organización se le puedan presentar en un momento determinado y que tomar en cuenta que esa ruta que siempre sigue al futuro no sea truncada, como se dice. Por eso la reflexión gerencial más que todo está en analizar su entorno, ya sea la parte económica, la parte tecnológica, la parte del cliente, la competencia, el mercado, etc. Son esas reflexiones que le van a permitir actuar de una manera más precisa, le va a permitir entender mejor que ellos dependen del entorno, pero tampoco tienen que dejar de analizar cuál es la conducta interna de la organización. Es importante que los gerentes en esas reflexiones gerenciales puedan meditar, puedan reflexionar si tienen un contacto, en primer lugar, directo con los subalternos. Se informa. Los gerentes tienen que informar. Una de las malas costumbres que tienen los gerentes que no informan las decisiones que pueden estar a la alta gerencia. Uno de los errores que se comete en la alta gerencia, que parece ser que lo que se discute ahí es para ellos. Me atrevo a decirlo, comparo muchas veces con trabajos de investigación, con tesis doctorales, que parece que, por ejemplo, una tesis doctoral es para un grupo, es para una élite. Así yo veo a veces el comportamiento, la conducta gerencial, que lo que se discute o se analiza en la alta gerencia queda para ellos. Porque ese pensamiento estratégico que está en la alta gerencia tiene que fluir hacia todos los niveles, tiene que fluir hacia las personas que en sí tienen responsabilidad en el logro de ciertas actividades que tienen que ver con los objetivos y metas de la organización. Si la organización no está informada bien, ya sea de cómo está la situación económica de la empresa, cómo está la parte tecnológica, cómo está la parte de competencia en el mercado, indudablemente que se va a convertir en algo analógico para la organización. Es importante que esas reflexiones gerenciales hacen que el gerente pueda actuar estratégicamente o cambiar estrategia dependiendo de los escenarios que se le presenten.
escenarios que a lo mejor presentes, pero que son escenarios que van a influir en el futuro de la organización. Las reflexiones gerenciales, repito, no es analizar los logros de cada gerente, no es analizar cómo está, cómo son el logro de esos objetivos de la organización, sino esas reflexiones gerenciales, y repite, para ver cómo actúa dicha organización, cómo se refleja en el entorno, cómo está, cómo es su comportamiento en cuanto a dar respuesta a una sociedad, dar respuesta a unos clientes y ese comportamiento que tiene con las demás empresas. Las reflexiones gerenciales hacen grandes a las organizaciones. Por eso es que es importante que los gerentes constantemente estén analizando ese comportamiento de la organización. Por eso es que la gerencia, con las reflexiones, permite que la gerencia sea más eficaz, sea más equilibrada, se apliquen estrategias de una manera técnica, con las habilidades que tiene los gerentes o que tiene dicha organización. Por eso es que un buen gerente no busca ser, no debería buscar ser una persona popular, sino un buen gerente debería ser una persona con una alta capacidad, con una alta inteligencia emocional, con una alta intuición, con un alto desarrollo cognitivo para enfrentar los obstáculos que pueden estar en su ámbito gerencial o que perjudica a dicha organización en un momento determinado. Las reflexiones gerenciales disipan todo esto. Por eso es que un buen gerente busca delegar, dar empoderamiento a todo su personal, se alinea al equipo, participa con el equipo, informa al equipo. Eso es muy importante, que es parte, cuando el gerente reflexiona y se da cuenta que si no tiene contacto con el equipo, si no se comunica, lamentablemente la organización no va a marchar como debe ser. Por eso es que debe existir, debe delegar tareas y tomar decisiones claras y precisas de acuerdo a las circunstancias que se le presenten en ese momento. Ese liderazgo implica cuestionar métodos tradicionales. Los métodos tradicionales, esas reflexiones gerenciales en sí permiten esos métodos tradicionales de que el subalterno no tiene un empoderamiento, que el subalterno está para cumplir esa actividad que le ha asignado. El subalterno tiene capacidad, el subalterno tiene conocimiento y eso tiene que compartirlo y entenderlo el gerente, de compartir conocimiento, de compartir ideas, de tomar decisiones no como gerente, sino decisiones mancomunadamente, decisiones donde participen todos. Por eso es que para profundizar en la toma de decisiones, estas reflexiones destacan algunos puntos importantes. Una autoridad versus popularidad con el equipo. Una autoridad que tiene el gerente, pero además ser una persona muy abierta hacia el equipo. El rol gerencial es más que todo, no es solamente administrativo, sino también técnico, sino también un error social, se puede decir, que tiene que comunicarse con todo el equipo, con toda la sociedad, en este caso los clientes. Es totalmente un nuevo modelo de participación. Tiene que tomar en cuenta en esas reflexiones gerenciales, analizar esa gestión del tiempo. El tiempo es importante para la toma de decisiones. El tiempo hay que administrarlo. El tiempo permite tener capacidad de decisión en un momento determinado y cumplir las actividades que se le ha asignado a cada subalterno en el momento preciso. Por eso que dentro de las reflexiones gerenciales, la planificación juega un papel muy importante, donde ellos siempre tienen que actuar tomando en cuenta
ese proceso de planificación. Tiene que, además del plan estratégico, ellos tienen que tener su plan de acción para, como guía de actuación dentro de su ámbito gerencial. Tiene que tener una alta inteligencia emocional, saber escuchar, escuchar a los subalternos, escuchar sus problemas, saber comunicarse, ser una persona con una alta empatía, ser una persona que está dado, está presto a comunicarse siempre. Y esa inteligencia emocional prácticamente es irradiada hacia todo el personal y también ellos desarrollan una inteligencia emocional. Mantener la calma muchas veces durante los conflictos, esas reflexiones gerenciales le permiten analizar los conflictos que siempre van a estar latentes dentro de su ámbito gerencial y dentro de la organización. El presidente de una empresa es la persona responsable, es la persona que tiene que tener una alta intuición, es la persona que tiene que tener mucho discernimiento en primer lugar para comprender ese tipo gerencial y en segundo lugar darle las pautas en esas reflexiones gerenciales que sin los subalternos, que sin la participación de toda la organización, valga la redundancia, la organización no va a tener éxito. Se hace necesario que todos estén involucrados en el proceso de logro de objetivos y metas. Un liderazgo tiene que ser un líder, un gerente que inspire, que delegue, que dé confianza, un gerente que esté lleno de fortaleza, un gerente que indistintamente de la problemática interna o externa o de los problemas personales, de todo lo contrario. Una persona que siempre está inspirada a que las metas se puedan lograr. Se hace necesario entonces que esas reflexiones gerenciales, la organización pueda crecer. Las reflexiones gerenciales permiten que un gerente no está para apagar fuego, como se dice, en el presente. Que un gerente no es para apagar fuego en el presente, un gerente está para actuar, un gerente está para comunicarse, un gerente está para participar en todo lo que sea necesario dentro de su ámbito gerencial y dentro de la organización. Por eso es que un buen gerente evita que se repita en el futuro los problemas de dicha organización. Necesariamente se hace importante entonces que las organizaciones puedan asumir su verdadero rol, que las organizaciones puedan tener un buen gerente, que las organizaciones puedan contar con gerentes altamente capacitados, pero también gerentes empáticos, gerentes que estén dados, estén prestos para comunicarse y con todo su personal y la organización. Por eso es que un buen líder siempre se define, por eso es que un buen líder se define por el poder que ejerce, no es por el poder que ejerce, sino por su participación, sino por su capacidad para inspirar los valores de ese líder hacia toda la organización. Por eso es que es importante que los líderes puedan tener verdaderas actitudes gerenciales. El gerente debe mantener una actitud optimista, confiable, habilidades para solucionar problemas, habilidades para entender a la persona que está bajo su tutela, habilidades para interpretar el futuro de la organización, habilidades para manejar el pensamiento estratégico de la organización. Por eso es que esa actitud optimista, confiable, habilidad de solucionar problemas, esa integridad, destreza para atención al cliente, a los subalternos, esa motivación personal, saber trabajar en equipo, mantener la calma en momentos difíciles. En momentos difíciles
Y por último, debe tener habilidad para liderar. Por eso es lo que debe tener actitudes gerenciales y que debe reflexionar para tomar decisiones. ¿Qué es la reflexión en la gestión, en la organización? La autorreflexión en la gestión, en este caso, se refiere a la práctica de evaluar lo que se está haciendo, de evaluar los objetivos, de evaluar su alcance, conscientemente las diferentes acciones para la toma de decisiones y un enfoque general que debe tener de la organización. Necesariamente los gerentes tienen que estar preparados para participar constantemente. Los gerentes tienen que estar preparados para involucrarse en todas las actividades de la organización. Un gerente nada más no es para dar respuesta o para dedicarse a su ámbito gerencial. Un gerente tiene que entender todo el proceso de la organización, tiene que estar al conocimiento de todos los ámbitos gerenciales, pues por eso es que debe mantener una visión holística. Entonces, ¿cómo motiva un gerente a su equipo? ¿Cómo debe motivar un gerente a su equipo? Para mantener motivado al personal es fundamental incentivar una cultura organizacional, una cultura positiva, una cultura de participación, un estilo de comunicación apreciativa, hacer de reconocimiento parte de esas actividades y generar espacio para el éxito. Por eso es que es importante que los gerentes tengan un liderazgo dentro de la organización. La mejor frase del liderazgo es: el liderazgo no se trata de ser el mejor, no se trata de ser la persona que tenga más preparación académica. Se trata de hacer que otros sean mejores que el propio gerente. Se trata que otros sean mejores que el propio líder. Por eso es que un gran líder no busca destacar individualmente, sino construir un entorno donde su equipo se desarrolle su máximo potencial. Esta mentalidad fomenta la confianza, la autonomía y el éxito colectivo. Podemos hablar por lo menos de algunas habilidades gerenciales que pueden hacer de esas reflexiones gerenciales, formación de equipo de trabajo, comunicación asertiva y delegación y un alto conocimiento. De manera que las reflexiones gerenciales en cualquier, valga la redundancia, organización, sea pública y privada, son importantes. Las reflexiones gerenciales, y repito, como lo dije al principio, no se refiere a rendir cuentas, no se refiere de que cada ámbito gerencial es mejor que otro. La reflexión gerencial es para, en primer lugar, tener una visión holística de toda la organización, tener un análisis situacional para ver si la organización tiene un equilibrio. Las organizaciones en su participación tienen que mantener un equilibrio donde todos los ámbitos gerenciales tienen que cumplir, lograr el propósito que le ha propuesto la alta gerencia. Y por eso es que las organizaciones se pueden ver de un punto de vista matricial, donde cada gerente tiene el conocimiento y puede participar en otros ámbitos gerenciales, inclusive el personal. Por eso es que es importante que estas reflexiones están más que todo en el análisis de la organización, está más que todo en comprender cómo actúa dicha organización, está más que todo en correlacionar la organización interna con el ámbito externo, porque las reflexiones gerenciales va a tomar en cuenta 4 variables muy importantes, en este caso como es el análisis situacional aplicando la matriz FODA. ¿Cuáles son esas fortalezas de la organización que va a permitir que pueda actuar con más seguridad, con más amplitud? ¿Cuáles son las oportunidades que le brinda el entorno?
y esa fortaleza que tiene, cómo se puede aprovechar. Esas debilidades, las organizaciones tienen muchas debilidades, por eso es que los gerentes están prestos a integrarse, a conocer bien el proceso de actuación de la organización y las amenazas que siempre están en el entorno. Entonces, esto permite que los gerentes siempre tienen que estar preparados para hacer reflexiones gerenciales. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo de la organización? ¿Por qué no se ha logrado? ¿Por qué no se tiene éxito? ¿Por qué no hay poca participación? Los gerentes saben cuando su personal no está motivado. Por eso es que es importante que para que haya las organizaciones sean más eficaces, que se rompan esas barreras que no dejan que haya un feedback entre todo el personal. Y una de las cosas muy importantes en las reflexiones gerenciales que tienen que tener en, en mesa es el plan estratégico. El plan estratégico es la herramienta que indica el camino hacia dónde va la organización y la herramienta que permite analizar el futuro de la organización. Ahí está el pensamiento estratégico, ahí está la filosofía de gestión, que todo, no solamente, y el error que hay que eso lo maneja, son los ámbitos gerenciales. El plan estratégico es para que sea digerido por toda la organización, inclusive hasta el más pequeño, que conozca el plan estratégico de la misma. Sin planificación, las organizaciones no pueden tener éxito. Sin planificación es imposible que ese futuro se pueda despejar, se pueda abrir la cortina para ver el futuro que le espera a dicha organización. Porque la planificación es futuro, las organizaciones es futuro, las organizaciones no importa tanto el presente, lo que presenta, lo que, lo que debe preocupar es la ruta que va a seguir la organización, ese comportamiento que va a tener dentro de 10, 15 años. Y para eso, en las reflexiones gerenciales, los gerentes tienen que aprender a hacer simulaciones, ver cómo sería la parte tecnológica, cómo sería la parte técnica, cómo sería su talento humano, qué capacidad tiene para dar respuesta, con qué tipo de cliente quiere que participe más dentro de la organización, cómo ser más competitivo, cómo penetrar más al mercado. Entonces, hay una cosa, la reflexión está, es en sí, en estudiar la actuación de la organización, en estudiar, si es necesario, las reflexiones gerenciales tienen que ser todos los días. Antes de dar inicio a las actividades rutinarias que hay gerente, hay que hacer reflexiones a lo mejor de 15, 20 minutos, porque esto abre más la mente del gerente. Porque los gerentes tienen que manejar, como siempre lo he dicho, 3 características fundamentales que debe tener en su mente. Tener sabiduría para tomar decisiones, tener inteligencia para comprender los procesos y tener conocimiento. Si un gerente maneja bien estas 3 características, sabiduría, inteligencia y conocimiento, la organización se va a convertir, se va a blindar, se va a convertir en algo altamente rentable, en altamente participativa en el medio externo. De manera que las reflexiones gerenciales hacen tomar verdaderas decisiones. Las reflexiones gerenciales hacen que los gerentes se acerquen más a los clientes, se acerquen más a sus subalternos o se acerquen más a la organización. Las reflexiones gerenciales permiten que el gerente piense que ellos no son tan importantes o que ellos deben de pensar que ellos son menos importantes que las personas que están a su alrededor, porque son las personas que trabajan. Por eso es que necesariamente estas reflexiones con el tiempo le va a permitir al gerente de que sea un gerente innovador, un gerente con alta capacidad para la toma de decisiones.
De manera que las reflexiones gerenciales tienen que hacerse todos los días si es necesario para tomar decisiones y para revisar el comportamiento del personal, de la organización y del sector. Muy buenas